Tenemos nuevamente en esta mesa a Dad Daher, que es una actriz venezolana muy famosa. Les recuerdo algunas de... Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá. De verdad, un placer. Algunas de sus novelas: Pura Sangre, Reina de Corazones, Libres como el Viento, Relaciones Peligrosas. Hiciste La Clementina, ¿no? La Clementina, sí. Era la madre de este chico un poco abusador, ¿no? Sí, trataba la violencia doméstica. Como una suerte de bullying. Marido en Alquileres. La última. Es la última, ¿no? Y una larga lista, un rostro conocido que se suma a esta tragedia que está viviendo su país, Venezuela. Así que, y te tengo en la mesa a dos personas interesantes, son dos amigos cubanos, ¿no? Leonardo Calvo Cárdenas, que es vicecoordinador nacional del Comité Cubano por la Integración Racial, es un opositor, vive en Cuba y ahora, como se han relajado un tanto todas estas medidas migratorias, pues aprovecha para seguir combatiendo fuera, tratar de captar la solidaridad internacional. Bienvenido al programa. Gracias. Y además nos trae a un amigo, Guillermo Ordóñez Lizama, secretario ejecutivo del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación, expreso político, opositor también. Bienvenido acá, hermano. Un placer. Vamos a empezar con este tema de Venezuela, sin dudas tan importante. Esa marcha diciéndole: cubanos, go home, fuera de Venezuela. Algunos cubanos aquí se molestan porque no entienden que ustedes están hasta el último pelo de esa intervención. Pero también se entiende, porque... No. Soy muy sincera. No, aquí está una mesa para llevarnos la contraria. También lo entiendo. No es llevarte la contraria, es ver el cuadro total de lo que está ocurriendo, es tener la capacidad de entender los sentimientos. Cuando se dice cubano, suena sí, que de somos alguna todos manera los cubanos, que ¿no? son todos los cubanos. Y realmente lo que están rechazando no es a la persona, no es el país. Pero hay muchos venezolanos que lo asumen de esa manera y también los entiendo. Porque estar allá, en el zapato de la situación en la que está ocurriendo, pues hay mucha negatividad, hay mucha agresividad, hay mucha rabia y hay maneras de expresarlo. No necesariamente es lo que más va a ayudar ni lo que va a canalizar todo lo que está ocurriendo. Pero te lo quería acotar de alguna forma porque sí me parece que se molesten, como se está generalizando. Yo creo que al revés, tenemos que solidarizarnos, no molestarnos. Claro, solidarizarnos con ustedes, que son las víctimas, y nosotros también somos víctimas por la ayuda petrolera que se está dando. Pero antes de continuar con esta discusión, vamos a ver, para ustedes que acaban de llegar de Cuba, las imágenes de esa manifestación donde dicen fuera Cuba. Adelante. Ahí estamos viendo las imágenes, fuera Cuba de las Fuerzas Armadas. Está clarísimo. Fue una manifestación multitudinaria, completamente. Hay fuera los cubanos nuevamente, las paredes, las pintadas. Esto, liberen, no, fuera el invasor. Fíjate, la patria... Exactamente. Y ahí vemos otro letrero con el tema de comunistas. O sea, ya se nos ve como invasores. Por ahí también vi otro letrero que hablaba de Cuba como potencia extranjera, y eso es un poco irónico porque aquí está una potencia pobre y el país rico es Venezuela, que es el que tiene Ustedes que acaban de llegar de Cuba, ¿cómo ven desde dentro esa circunstancia que aquí nos parece un claro intervencionismo? Nosotros cargamos la experiencia, la historia. El régimen cubano es intervencionista por antonomasia y por esencia. Esa intervención interesada la han sufrido otros pueblos, Angola, Nicaragua, Chile, y siempre ha sido funesta para estas naciones. Es funesto este régimen para nosotros, y donde quiera que quiera imponerse ese espíritu, esa manera de gobernar y esa manera de violar y de desconocer los derechos de los individuos, va a ser funesta siempre. Nosotros nos sentimos como cubanos congratulados que el pueblo venezolano se rebele contra esto, porque en eso le va la vida y le va el futuro. ¿Cómo lo ves tú? Verdaderamente, la situación que está pasando el pueblo de Venezuela ahora es una injerencia del gobierno cubano. Una injerencia total del gobierno cubano, como lo ha hecho desde los años 60, que mintiendo, diciendo que el gobierno anterior se había robado el dinero, vendió, hizo guerrilla por toda América y parte de África.
a partir de ese momento no ha dejado de hacerlo, sin preocuparse de la verdadera situación que tiene el pueblo cubano, que está en la miseria total, que no es para comprar balas el trabajo que hacen nuestros trabajadores, nuestro proletariado, ¿no? El supuesto proletariado que tenían que defender. Es que sobre la base de nuestras necesidades nos envían a nuestros hijos. Primeramente nos mandaron a Angola a matarlos. Nos mandaron a matarlos a una nación extranjera con una injerencia también total sobre la base de que fue un crimen lo que se hizo. Fue un crimen con 10.000 cubanos que regresaron muertos. Ahora mismo es una irresponsabilidad con el pueblo de Venezuela y con las familias cubanas que tienen a sus familiares allí, cumpliendo aparentemente un objetivo solidario y engrosando las arcas de los gobernantes, olvidando la situación de un pueblo que en este momento está pasando un hambre y una miseria incalculable. Yo vengo de Cuba ahora mismo. Yo pregunto, ¿ellos van porque quieren ir o de alguna manera hay una presión por parte, por supuesto? De cierto modo hay una presión. De cierto modo hay una presión porque si te niegas, primeramente tienes la presión económica. El factor económico, pero el factor de necesidades, las necesidades fundamentales no las puedes obtener con el fruto de tu trabajo. El salario del cubano es un salario esclavo. Además, las necesidades fundamentales no las puedes obtener, te repito, con el fruto de tu trabajo. Y vas precisamente con el objetivo de mejorar la situación económica de tu familia. Pero... Y la segunda parte, si te niegas a la misión, estás sobre la base de perder tu trabajo. Señalándote. Pero no en tu vida. Yo siempre digo que se puede decir que no. Pero yo sí pienso, ahí yo sí un poco sí estoy de acuerdo contigo. Si uno no puede colaborar de ninguna forma, digo, o sea, de verdad, no quiero toda la juzgar, razón. pero Es tu sí país el que está siento siendo que invadido. donde pongas la energía, es el país cualquier país. Si tú estás poniendo la energía para matar, o sea, Sí, que están matando ahí 28 muertos. es locura, no hay algo que no ¿Cuántos se puede, no hay algo que se pueda, por eso pregunté, o sea, la presión es que los matan si no van, No tiene justificación, tiene explicación, porque el gobierno cubano, y tú lo sabes, tiene explicación. tiene explicación, pero no tiene justificación. Te lo voy a copiar, ¿eh? Mejor resumido, sin no puede copyright estar si en quiere. una frase. Ahora, mira cuán peligroso es. Este es un comentario de Cuba Debate, que es un sitio oficial de la prensa cubana. El comentarista, que suele presentarse como si fuese una suerte de actor, pero que la mayoría de las veces le dan escrito ya, no es un escrito oficial, él dice, es mentira que hay avispas negras, que hay efectivos cubanos, eso es una propaganda. Pero si triunfa el golpe de Estado, como le llaman ellos, el golpe de Estado fascista, nos reservamos el derecho de expresar nuestra solidaridad por otros medios, y dice, no se equivoquen. O sea, es una amenaza. Esto es una amenaza al pueblo venezolano. Míralo ahí, no lo inventamos nosotros. En la última semana, medios venezolanos están difundiendo la noticia de que desde Cuba se estarían enviando armas para la represión de manifestaciones. Una de ellas, el llamado gas verde o DM, un gas vomitivo sumamente peligroso. Varios diarios aseguran incluso que militares cubanos marchan hacia Venezuela para ahogar las protestas en un baño de sangre y mencionan que las avispas negras, unas supuestas unidades de élite antimotines procedentes de La Habana, estarían en el origen de la mayoría de las muertes ocurridas. Por supuesto, ni la menor prueba, ni una sola fotografía, video o dato comprobable. Pueden seguir con su basura informativa. Eso sí, si un golpe de Estado o una intervención llegara a ocurrir en Venezuela, puede que las cosas cambien. Porque la solidaridad de millones de personas en el mundo, también la de Cuba, adoptaría otras formas y métodos. Que no se equivoquen. Oiga, si eso no es una amenaza, adoptaría otras formas y métodos. Que no se equivoquen. Los militares cubanos hace muchos años que están en Venezuela y que están ocupando espacios importantes en los servicios de seguridad, de inteligencia y de represión. Eso no es nada nuevo, porque los intereses que tiene Cuba en Venezuela y lo que significa Venezuela para el gobierno cubano, para el sostenimiento del gobierno cubano, es algo capital y no renuncia a eso, es lo que ha hecho siempre. Ahora, en momentos de crisis, eso tiene que ser mucho mayor y mucho más grave. No, pero aquí estamos hablando, o sea, eso es lo que sabemos, pero aquí me da la impresión de que están hablando ya de una intervención directa y descarada. No sé cómo lo ves tú. Lo veo así, pero
volviendo al tema de si pueden o no decir que no. Hay un peligro tremendo. Estos médicos cubanos, estos profesores cubanos que han participado en misiones internacionalistas, como le llaman, primero están en una cosa que le llaman los concentrados. En esos concentrados se da entrenamiento militar. Esos médicos tienen entrenamiento militar. Esos médicos saben disparar y disparar bien, como decía la consigna. Eso es una consigna a nivel nacional. Esos médicos, que me disculpen todos los que tengan familiares médicos, no son inocentes. Y tienen que estar conscientes de que están participando en una vejación al pueblo venezolano. Basta ya de estar diciendo, no, yo tenía que llevarle ropita a mi hijo. Es una situación muy grave. Sí, bueno, la conciencia que están excusándose en un nivel de conciencia, pero yo vuelvo a lo mismo que estábamos hablando antes de salir al aire. ¿Dónde está la conciencia del médico que quiere ir porque le tengo que llevar la ropita al hijo? Por eso pregunté, ¿por qué van? ¿Los obligan? ¿Están amenazados de muerte? No, entonces un nivel de conciencia. Esto está pasando acá, ahora estábamos hablando, lo está pasando en todas partes del mundo, donde hay focos de muchísima negatividad. ¿Por qué ocurre? Porque estamos viendo lo que ya está. Lo que ya está, ¿verdad? Porque todos tenemos que perder algo. Por ejemplo, tú que eres una actriz tan famosa, tú estás aquí y tú podrías decir, mira, yo no voy a estar aquí porque a lo mejor no me contratan para la próxima novela porque dicen que estoy politizada, etcétera, etcétera. Tú estás perdiendo a lo mejor algo, pero estás ganando en tu dignidad. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en que el resto de la población cubana haga como hacen ustedes? Pero esa es la conciencia que tú tengas. Ustedes tienen que reconocer que Cuba y el pueblo cubano ha vivido una larga saga de desconstrucción de esa conciencia y de esos valores. El pueblo cubano, que está en una situación gravísima desde el punto de vista económico, desde el punto de vista socioeconómico, todavía paga para que lo vigilen. Todavía es el único pueblo que financia su propia delación. Y tú puedes, ¿cómo es posible eso? Bien, quiere decir que está totalmente adocenado y está sometido a presiones las personas para ir ahí. Pero estoy plenamente de acuerdo contigo que no tiene justificación. Tienes toda la razón. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, un poquito de ese mar de felicidad al que quieren llevar a Venezuela. Un adelanto. Volvemos enseguida. Si el pueblo se une, nosotros vencemos, pero es que la gente tiene miedo que no sé qué, porque con el hambre que se está pasando, ¿qué más miedo vamos a tener que el hambre que estamos pasando? Bueno, muy bien. Uno de los azotes más terribles en Venezuela ha sido estos colectivos motorizados, gente que en motocicleta anda disparando a la cabeza de los manifestantes. Bien, en Cuba acaba de suceder algo que publicó Café Fuerte, para mí, y según el propio Café Fuerte, inédito. Es esta manifestación de miembros del Ministerio del Interior en moto. Y yo me pregunto, ¿es casualidad? Primera vez que hacen una marcha, una manifestación en moto. Y yo ahora te pregunto, ¿en Cuba se sabe este tema de que hay motoristas en Venezuela disparando a las manifestaciones? ¿Qué explicación tiene esto? Tenemos una semana acá. Tenemos una semana acá y la información no llega. No llega, ¿no? No, la información no llega. La información que recibe el pueblo cubano es netamente manejada por el Ministerio del Interior, por la dirección del país. La información como tal no llega al pueblo. Y es lo que quiere que, de alguna manera, es lo que quieren que pase en Venezuela, porque yo tengo gente que de verdad pide apoyo, se llaman estos nodos, poner las cosas, nos mandamos la información para informar a la gente lo que está ocurriendo en un estado o en el otro, porque la gente no sabe lo que está ocurriendo. En Cuba no se enteran. A mí me parece una amenaza, a lo mejor estoy leyendo donde no hay, ¿no? No, es una amenaza. Sí, porque ya sabemos lo que hacen cuando están montados en las motos. Ahora, una amenaza total. ¿Qué futuro es el que le ofrece el comunismo, el socialismo a Venezuela? Te voy a invitar a ver San Miguel del Padrón, ella no lo conoce, ¿no? Ay. En San Miguel del Padrón, aquí en Miami nos quejamos de que no hay aceras. Bueno, ahí en San Miguel del Padrón hay aceras, lo que no hay es calle. Mira esto. Mira esta calle. A ver, dime tú, en 50 años de revolución, es un horror. Fíjate, lo curioso es que hay aceras, se ha destruido de tal modo el pavimento que ya es... No se sabe. ¿Tú conoces esa zona? Un sábado, sí. Sí. ¿Sí? Pero no solamente San Miguel del Padrón. ¿Ah, no? No. En Mariana, Luis Arturo. Eso no... Pregunto,
¿Qué creen ustedes que debe pasar para que eso no ocurra? ¿Qué crees tú o ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes que debe pasar para que en Venezuela lo que está ocurriendo no ocurra? Eso te lo responde, por ejemplo, una de las señoras que habla ahora aquí. Vamos a verla. Nos quedamos. ¿Qué es lo que tú quieres? Libertad. Libre. No, mami, ya voy a preguntar sobre esta acá. Esto está mal aquí, aquí está mal todo. Años 59, sí. Le da que está la calle, ¿sí? Y vivienda acá, hace nada. Aquí nadie hace nada. ¿Tú crees que tú soportes 54 más, como dice Raúl? Yo no aguanto una mentira. Si el pueblo se une, nosotros vencemos, pero es que la gente tiene miedo que no sé qué, porque con el hambre que se está pasando, ¿qué más miedo vamos a tener que el hambre que estamos pasando? Gracias, mi vida. Es así. Bueno, realmente no te Unión. responde. Sí. Tienen que pagar Unión y certeza, ¿verdad? el precio que sea para no caer en la trampa que caímos nosotros. Esa trampa es prácticamente irreversible. Unión. Tienen que unirse Y cuidarse los unos a los y otros. mantener bien claro y mantener en el prisma los valores fundamentales de la libertad, del civismo. Nosotros perdimos la familia, perdimos el civismo y perdimos prácticamente. Ahora tenemos que ver cómo recomponemos, cómo reconstruimos la convivencia en Cuba. Es bien difícil hacer reversible. Ahora, y hace una esta pregunta también que está interesante. Dice, si no tenemos nada, si estamos pasando un hambre tremenda, ¿a qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que más? Ya no tenemos nada que perder. ¿Cómo se responde esa pregunta tan sencilla hecha desde San Miguel del Padrón? Sencillamente es que el pueblo cubano ha perdido la referencia de esos valores que están manteniendo a los jóvenes venezolanos en la calle. Eso es lo que ustedes no deben perder. ¿Cómo lo ves tú, hermano? Mira, es lo que estaba diciendo Leonardo. Yo estoy muy de acuerdo con Leonardo en eso. No es como la mesa redonda que se pone de acuerdo, todo el mundo dice sí y todo el mundo dice que no cuando hay que decirlo. No, aquí... Sinceramente, yo tengo la misma opinión de Leonardo. La mesa no es redonda, es, sí, es así. en forma de herradura. Sí, ajá. Yo tengo la misma opinión de Leonardo. Yo estoy muy de acuerdo, es que en esta situación hay muertes necesarias. Nosotros estamos dispuestos también a dar las muertes necesarias. Mañana, si le toca en la batalla que yo estoy llevando a cabo hace tanto tiempo, desde la oposición en Cuba, que es muy difícil, que además es satanizada totalmente, porque yo estoy en una posición de derecho, bueno, tratando de defender al individuo por sus derechos. Y eso te dicen contrarrevolucionario y Mercenario. Ajá, y mercenario. Mercenario que a veces no come, pero bueno, un mercenario. Ellos dicen que es un mercenario, entonces ellos son los esbirros. Y la posición en este momento del pueblo venezolano es que no pueden ceder, no pueden ceder. Yo estaba leyendo hoy en Nuevo Herald algo que Capriles pedía hablar con Maduro. Eso es ilógico. Eso es ilógico. No tiene nada que hablar con ese hombre. Los estudiantes están ahí, están luchando durísimo porque su pueblo no caiga en el hueco que estamos metidos nosotros. Nosotros estamos en un hueco. ¿Tú tienes fe o estás Yo tengo pesimista? fe. No, yo tengo fe. Yo tengo certeza que se va a salir de ahí. No sé cómo. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Es porque yo siento que, ¿verdad?, la conciencia que hay que desarrollar, porque estamos tratando de ver cómo se soluciona lo que ya ocurrió. A mí me interesa más ir al punto y al punto de por qué ocurrió. Porque eso que está ocurriendo en Venezuela está ocurriendo en otras partes del mundo. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuál es el nivel de conciencia para que eso ocurriera en Cuba y se llegara a lo que se llegó? ¿Por qué está pasando ahorita en Venezuela? En Ucrania, los ucranianos le hicieron un video hermosísimo a los venezolanos. Sí, ¿Por qué está pasando eso? Eso me apasiona. Deberíamos todas Porque las víctimas de las dictaduras en Ucrania, Venezuela, Cuba, en cualquier... unirnos, hacer una internacional de la democracia, que es la que no se ha hecho. No, porque se queda... Estoy interpretando tu idea, ¿no? Porque es que se queda en el tema de que esto, que aquello, que lo otro, y a mí me interesa. No, porque está eso ahí. ¿Por qué pasó? Sí, ¿Por qué antes sigue de que pasando? suceda. Vamos a una pausa, regresamos enseguida aquí en el estudio.